Y qué fácil que resulta opinar sentado en las bellas oficinas o de la Casa Oval, de la Casa Blanca o del Capitolio en Washington. Un poco más difícil es cuando tienes el cuerpo, el alma y la vida en el lugar. Sabe, como periodista ella tiene esta costumbre que adquirimos aquellos que, bueno, dedicamos ya muchos años a esta tarea, que es revisar toda la prensa. Por eso está viendo lo que dice Israel a diario en términos de todo lo que ocurre y lo que dicen los medios. Me refiero a Roxana Levinson. Roxana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, buenos días para ustedes. Un gusto, como siempre, estar en Radio Jairo. ¿Qué nos cuentas, Roxana, de estas horas? Porque bueno, ahí en un par de horas cambia todo y otra vez, aunque no cambia nada, cambia todo. En un par de horas o en un par de minutos, Ujú. que no sería la primera vez que sucede. Eh, las buenas noticias te las debo, como siempre, lamentablemente. Ahora hablando en serio, estamos viviendo, digamos, las consecuencias, el efecto de dos temas muy, muy grandes y muy serios e importantes que sucedieron en los últimos días. El primero, el asesinato de los 6 rehenes israelíes que estaban en manos de Hamas. Y el segundo, salvando las distancias, por supuesto, la conferencia de prensa que dio el primer ministro Netanyahu y su anuncio de que se mantiene en su postura de que Israel no se retira del corredor Filadelfia, allí en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto. Y las consecuencias son muchas, desde lo que escuchábamos recién, esta acusación a los líderes de Hamas, que fue motivada en buena parte por el asesinato de Ersh Goldberg Polin, un ciudadano norteamericano israelí, por supuesto también de los demás y de todo lo que sucedió antes, pero también a nivel interno y frente a Estados Unidos, porque Israel en una situación en medio de negociaciones que todavía de todos modos no se dieron por terminadas, diciendo, bueno, nosotros esto en realidad no lo aceptamos, o sea, dando por terminadas unas negociaciones que no habían terminado. Estados Unidos está preparando una nueva, quizás última propuesta de acuerdo de cese de fuego y liberación de los rehenes israelíes o de los rehenes que fueron secuestrados en Israel, para decirlo con mayor precisión, y que, como digo, podría ser la última. En los últimos días se habla de que Estados Unidos, la Casa Blanca, está perdiendo la paciencia, quieren dedicarse a las elecciones, a ellos tampoco les queda tanto tiempo hasta entonces, tienen la cabeza en otras cosas y por tanto, y además están cansados de estas 2 pasos para adelante, 3 para atrás, y quieren avanzar de una vez por todas. Pero esta propuesta sería cerrada, sin posibilidad de cambios, take it or leave it. Y el que no la acepta, ¿qué pasa con Hamas? En realidad no nos importa en qué medida se agrava su situación. Pero Israel, si no acepta esta última propuesta, quedaría en una situación, según analizan hoy los medios aquí, de aislamiento casi total, incluso frente a Estados Unidos. Es cierto que hay medios israelíes que citan hoy a factores norteamericanos que dicen no es tan así, no nos vamos a ningún lado, no es que nos vamos a desentender ni vamos a dejar de ser mediadores, pero sí habría un quiebre, como un punto de inflexión. También hay consecuencias de esta conferencia de prensa a nivel interno. Anoche los excomandantes en jefe de Tzal, Gadi Eisenkot y Benny Gantz dieron una conferencia de prensa. Yo no recuerdo haber escuchado a Benny Gantz hablar en ese tono, creo que nunca. Pero, digamos, no solamente el tono, con expresiones también muy duras, acusando a Netanyahu de anteponer sus intereses políticos, de la supervivencia de su gobierno, pero además diciéndole, estás diciendo que sos lo suficientemente fuerte como para resistir todas las presiones para que el ejército no se retire de Filadelfia,
del corredor Filadelfia. Por tanto, ¿por qué no serías igual de fuerte como para resistir las presiones para no volver? Y hagamos que el ejército se retire durante estos 42 días de la primera etapa del acuerdo y después se puede volver. También dijeron que durante todo el tiempo que formaron parte del gabinete de guerra, que fue hasta el mes de junio, se notaba la sombra de Smotrich y Ben-Gvir, del ala de extrema derecha del gobierno, en todas sus decisiones y en la forma en que dio estos 2 pasos para adelante y 3 para atrás respecto del acuerdo. Y otra consecuencia bastante seria de la conferencia de prensa del primer ministro es el tema regional. Hubo reacciones de Egipto, de Arabia Saudita, de Jordania y de Qatar, que, para decirlo con delicadeza, no están muy contentos con este planteo de Netanyahu, especialmente Egipto. ¿Me permite un bocadillo? Claro. Yo me tomo un sorbo de café. Ve, nos dimos tiempo ambos. Todo muy lindo. Israel tiene una democracia que conocemos, es esta, con todo lo que significa. Y una prensa como la que usted de alguna manera monitorea, que dice de todo. Claro, Hamás y la Franja de Gaza no tiene ni democracia, ni prensa, y no sabemos qué es lo que dice Sinwar, que es quien determina finalmente lo que pueda pasar. Digo porque la presión parece toda puesta sobre el primer ministro de Israel, sobre lo que Israel determine o no determine, pero no tenemos claridad respecto de que Sinwar quiera algún tipo de acuerdo, más allá de que los norteamericanos digan aquí viene cerrado, y Sinwar puede decir muchas gracias, sigan participando, cosa que me parece bien haciendo y que es un poco lo que el primer ministro de Israel también viene diciendo, ¿no? Es decir, más allá de lo que haga Israel, salir o no del corredor Filadelfia, etcétera, etcétera, bueno, hay otra parte que no sabemos si quiere bailar este tango, y me parece que este es un tema clave. Claro, ahí no hay prensa, no hay con quién hablar, y se habla, no queda tan claro con quién. Me parece que este es el factor que tanto el mundo como esa realidad no puede captar, agregando que recién los Estados Unidos, ahora casi 11 meses, bueno, se dieron cuenta que por lo visto los líderes del Hamás no son tan buena gente y empiezan con estas medidas que hemos comentado, cuando la atrocidad del 7 de octubre tendría que haber hecho que el 8 de octubre ya hubiesen tomado estas decisiones. Digo, ¿hasta dónde hay contradicción, hipocresía, ceguera, miedo y todo lo que uno puede pensar, más allá de lo que me guste o no me guste el gobierno actual de Israel? No es que esa visión, y ahora cierro y te dejo obviamente, de que Israel todo lo puede y que todo depende de lo que Israel haga, es muy linda para algunos porque saca justamente el foco del verdadero problema, que es el terrorismo y es Hamás, que es eso, la barbarie, y esa barbarie muchas veces tiene una racionalidad distinta, incluso cuando se trata de negociar, saben perfectamente lo que están haciendo, incluso cuando tomaron a estos rehenes sabían muy bien por qué los tomaban, no fue nada improvisado, durante años prepararon lo que fue el 7 de octubre. Se lo paso. ¿Cómo no? Lo recibo. Hay varias cuestiones, varias reflexiones. En primer lugar, es cierto, no todo depende de Israel, ni Israel puede hacer todo. Por otro lado, también es cierto que sabemos qué se puede esperar de Hamás y qué no. El problema no es lo que se espera del gobierno de Israel como resultado final, sino el proceso. Si en el camino decimos una cosa hoy y pasado mañana lo contrario, y después volvemos para atrás y presentamos una propuesta de acuerdo que la presentó Israel, la adoptó el gobierno norteamericano, la hizo pública el presidente Biden a finales de mayo, y en el mes de julio el primer ministro Netanyahu le ordenó a Ronen Bar, David Barnea y Nitzan Alon
cambiar la propuesta, agregar el tema de Filadelfia, agregar el tema de Rafah, hizo cambios en las listas no solamente de los rehenes israelíes, sino también de los terroristas palestinos presos en Israel, que deberían ser liberados a cambio de los rehenes, varios cambios de cosas que no estaban en la propuesta original que él mismo había hecho. Entonces, a mí no me importa qué hace Hamás, porque yo sé qué puedo esperar de Hamás, lo peor, y únicamente lo peor. Y en todo caso, ningún ciudadano israelí votó por Hamás, ni tampoco fui yo quien decidió darle a Hamás cada mes una maleta con $30 millones en efectivo. Ni ninguno de las personas que están hoy en día secuestradas y retenidas por Hamás en la Franja de Gaza. Entonces, es mucho más complejo que decir quién tiene la culpa, quién es el malo de la película. No es blanco o negro. Esto por un lado. Y por otro lado están los mediadores, que también quedan al margen de todo esto. De repente se encuentran con un cambio, con una propuesta nueva. Y en Egipto decían hoy, en las últimas horas, que después del comunicado muy, muy duro que difundió el Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto, algunos medios decían que llegaron a la conclusión de que se rompió la confianza que había entre los niveles militares y de inteligencia de Egipto y de Israel. Por ahí pasaba la mayor parte del diálogo, porque los egipcios entienden que la cúpula militar y de seguridad israelí no está de acuerdo con esto que plantea Netanyahu, pero no puede hacer nada, porque las decisiones las está tomando en forma exclusiva y unilateral Benjamin Netanyahu. Clarísimo. Entonces, por ahí pasa la cosa. Clarísimo. Me lleva un poco al norte porque me he enterado, como muchos, que, bueno, Hezbollah sigue, como siempre, disfrutando de los días lanzando misiles sobre Kiryat Shmona y el norte. Sí, hoy fue otro mediodía difícil, con 70 lanzamientos, con 10 que cayeron en Kiryat Shmona, incendios que todavía no están controlados, y la gente del norte que ya no sabe ni cómo manifestar su desesperación y su decepción. Les decían, bueno, esta mañana al mediodía, en realidad ya era mediodía, les dieron la orden a toda una amplia zona del norte de permanecer cerca de los refugios. Y efectivamente después empezaron los disparos, que eso es muy bueno, pero uno de los intendentes, no me acuerdo de qué localidad, decía hace un ratito en la radio, si esto fuera en Tel Aviv, no le dirían a la gente, quédense cerca de los refugios, protéjanse, buscarían la forma de evitar que eso les pase. ¿Por qué no hacen lo mismo con nosotros? Nosotros no queremos vivir más cerca de los refugios o siguiendo instrucciones de cómo autoprotegernos. Queremos que sea nuestro gobierno y nuestro ejército quienes nos protejan. Más lógico, más básico, imposible. Y más complejo también, imposible. Le recomiendo una editorial que escribí ayer, se llama Israel y el pueblo judío secuestrado. Lo que hizo el Hamás en realidad es eso desde hace ya 11 meses. Una realidad de mucha impotencia, de mucha dificultad y que se está transitando. Las clases, Roxana, porque empezaron, a pesar de todo lo que está pasando. ¿Qué nos dice de los chicos? Las clases están semi empezadas, primero porque sigue la huelga en los colegios secundarios y no hay mucha perspectiva de que se vaya a arreglar, por lo menos no en los próximos días. Hoy escuché a Ran Erez, el jefe del sindicato de los docentes que están en huelga, diciendo que están preparados para una huelga muy extensa, que se prepararon durante mucho tiempo, tienen un fondo de dinero que reunieron justamente para esto, para poder cubrir los salarios de los docentes que no van a percibir ningún salario durante estos días de huelga, así que ellos pueden resistir hasta que el gobierno haga alguna concesión. Eso por un lado. Por otro lado, están los desplazados y los que tienen que enviar a sus hijos
entre sirenas y lanzamientos de cohetes en el norte del país a las escuelas. Muchos no lo están haciendo y muchos sí arriesgan sus vidas cada día para ir a la escuela en un día como hoy o un mediodía como hoy en el que los chicos vuelven a esa hora de la escuela y en zonas donde, es cierto, una gran parte, digamos, la zona más cercana a la frontera está evacuada, pero hay zonas donde la población está en el lugar y primero se escucha el silbido y después la sirena. Primero se escucha el mortero y te aseguro por experiencia que es tremendo, es tremendo. El silbido ese de las bombas de mortero es algo muy, muy difícil de enfrentar. Ni hablar de misiles y de cohetes de mayor dimensión. Y a eso están expuestos los niños israelíes hoy en día. Cierro como comenzábamos, si te parece, más allá de lo que sí hay algo para agregar. Una cosa es sentados en Washington, en la Casa Blanca, o en el Capitolio, o en una cómoda oficina, incluso aquí, ¿no? Y en el mundo en general. Y otra cosa es el que tiene el cuerpo en un territorio que está sufriendo una guerra. 334 días de esta larguísima y terrible guerra. ¿Algo más para cerrar, Roxana? Sí, a propósito de lo que mencionabas, de gente que opina desde lejos y especialmente desde Estados Unidos, la columna de hoy de Thomas Friedman en el New York Times, que dice que Netanyahu podría intensificar la ofensiva en Gaza en este periodo de tiempo hasta las elecciones en Estados Unidos para ayudar a Trump a ganar las elecciones, porque quiere ayudarlo a ganar y porque quiere después poder decirle: acordate que yo te ayudé a ganar. Importantísimo esto que traes porque, claro, además de la tragedia personal, familiar y de cada uno de los ciudadanos en la guerra, está la política y la geopolítica y los intereses. Todo esto como parte de una realidad tan sangrante. Roxana, como siempre, agradecerte por esta lectura diaria de la prensa israelí. Síganla, Roxana, en su canal para que puedan también aquellos que quieren saber más lo que dicen los diarios en Israel estar absolutamente actualizados. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, un gusto. Shalom. La periodista Roxana Levinson con nosotros. Qué difícil y qué duro lo que vive Israel.